La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go. Mira que la hemos escuchado veces, esta sintonía. Y me cuesta mucho reemplazarla. Vamos a empezar otra vez con esa polémica. Abrimos el melón otra vez. Sí, tuvimos aquí la crisis hace un tiempito. Sí. Os recuerdo que una oyente nos dijo que era deprimente esa sintonía. Es verdad, pero luego otros muchos oyentes, cuando el autor Ondara vino a tocarla en directo, nos dijeron que no se nos ocurriera quitarla, ¿no? Efectivamente. Es un dilema al que me enfrento muchas veces. Bueno, Pere Estupiñán, Javier San Pedro. Javier es doctor en genética y biología molecular, colaborador de El País. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2, en los ratos libres que les deja la radio, El Cazador de Cerebros. ¿Estáis bien? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Oye, mañana a las 9 de la noche hemos hecho una serie de programas. La radio ha cumplido 100 años de existencia y uno de los objetivos también de este año con programaciones especiales es mirar 100 años hacia adelante, y nos encargaron una serie de programas, Valentina Rojo, Eva Cruz, Miguel Macías, Roberto García y yo, una serie de programas que es imaginar el mundo dentro de 100 años, y nos vamos a enfocar en una serie de aspectos. El primer episodio se emite mañana a las 9 de la noche y yo os lo envié ayer para que le echarais un vistazo, una escuchada, Sí. Y me gustaría saber, sin desvelar mucho lo que contiene, qué os ha parecido y si os ha ayudado un poco a imaginar ese futuro, porque también tiene una parte de ficción el episodio, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustó mucho. No oí la versión final, ¿no? Pero está muy bien, es muy interesante. Hay varios científicos a los que admiro mucho que salen ahí, aunque la verdad es que el que más gracia me hizo fue un escritor que es Manuel Vilas, haciendo de supervillano, ¿no? De poniendo a los científicos en su sitio, ¿no? Exactamente. De alguna forma, a mí sí me gustó mucho, ¿eh? esta mirada científico-tecnológica, pero con este componente social, decir, a ver, esto cómo va a llegar a la gente, qué limitaciones va a poder tener por otros lados, y esta figura que me hizo mucha gracia cuando había a un investigador que hablaba de longevidad y decía cosas, bueno, muy futuristas, y él le ponía en su sitio. Claro, porque contemplado desde la perspectiva actual, yo entiendo esa mirada de ficción. Es, aquí va a haber muchos avances, pero a mí no me llegan. Sí, claro. Y este, no voy a decir la palabra, y desgraciado va a vivir 180 años y yo me voy a morir ahora. Sí. No, y luego aspectos que quizás no tratamos tanto, como el tema de los cuidados, por ejemplo. Otros, no haremos spoilers, ¿no? Pero estaba muy completo, sí, muy redondo. Hay una cosa curiosa haciendo esta serie de reportajes, y es lo complicado que es imaginar el mundo dentro de 20 años, imagínate dentro de 100. Y esto nos lo dicen muchos de los que participan, ¿no? Sí. Si es que jamás habríamos imaginado que hoy, en 2024, tendríamos las técnicas de edición genética, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Dentro de 20 puede ser una revolución aún mayor, dentro de 100 es inimaginable. Inimaginable, ¿no? Los grandes avances científicos son impredecibles por definición, ¿no? Como decía el matemático John Allen Paulos, nadie
publicó en 1904, ya solo falta un año para que se publique la relatividad, se descubra la relatividad de Einstein, ¿no? Los grandes avances son impredecibles, por definición. Y estamos en un proceso acelerado de avance del conocimiento en todas las áreas, y realmente se nos hace difícil saber qué va a pasar la semana que viene, ¿no? No, pero bueno, esa dimensión de 10, 15 años, 20, quizás tú sabes lo que están buscando, por lo menos los científicos. Saben que buscan vida extraterrestre o que buscan entender las conexiones del cerebro humano. Entonces, intuyes por dónde pueden venir los tiros en los próximos... Bueno, excelente ejemplo. Tú imagínate que dentro de 20 años descubrimos vida extraterrestre. Eso cambiaría absolutamente todo. Exacto. De manera que cualquier predicción que hagas a más de 20 años, en fin. Sí. Algún científico decía en alguna de las conversaciones que seguramente nuestro mundo actual se parece mucho más al de hace 100 años de lo que se parecerá al de dentro de 100 años. Sí, pues es una reflexión interesante, y eso que hace 100 años, penicilina, antibióticos, esto no existía, pero dentro de 100 años... Es que hay un factor, yo creo que es la fusión de la tecnología y la biología en nuestro propio cuerpo, que esto es lo que no sabemos si ocurrirá, si no ocurrirá, pero si es que en caso de ocurrir, eso sí que es... Sabemos que ocurrirá. Sí, pero ¿hasta qué grado, no? Aquí sí que pueden haber saltos muy, muy bestias. Bueno, el episodio se emite mañana, dentro del tiempo de la 25, digamos, con el permiso de Aimar, a las 9 de la noche, y habrá, creo que al menos tres episodios más de aquí al final de temporada. Oye, esta semana... Entre tú y Maldonado estáis intentando... Somos como una mancha de aceite que se va extendiendo por la radio y la vamos a ocupar al completo. Hemos visto el tercer intento de vuelo de un cohete de Starship. Ha ido mejor que las dos veces anteriores. A juzgar por los tweets de Elon Musk, ha sido un exitazo y está listo para ir a Marte, ¿no? ¿Lo veis seguir esto? Casi, sí, un poquito. O sea, no, realmente ha ido mejor que los dos anteriores, pero esas fechas que proponen... A ver, es la NASA la que está detrás de llevar humanos eventualmente a la Luna y contrata al Starship de Elon Musk para llevarlos, cosa que es muy notoria, y sí que la estrategia de Elon Musk o de SpaceX de hacer cohetes para ir al espacio es hacer muchas pruebas. Por ejemplo, si os fijáis, la misión Artemis que envió el Space Launch System, el SLS, hace un par de años, pues estaba como muy preparado antes de enviarlo y funcionó muy bien. Ellos lo que hacen es enviar... Trial and error, ¿no? Sí, y en el primero se dan cuenta de que falla esto, en el segundo falla el otro, y dice que todavía faltan como 10... Será por dinero, es como deberías decirlo, ¿no? Sí, es un reto más grande, porque yo lo estaba pensando, a ver, pero si el SLS llegó a dar una órbita a la Luna y regresó. Claro, aquí la gracia del de Elon Musk es que es reutilizable. Es un cohete que lo que quieren es que no se pierda las fases que van desprendiéndose de él, que pueden aterrizar. Entonces tiene que regresar entero, y eso es un reto mucho mayor. También es mucho más grande, eventualmente podría albergar 100 personas, o sea, tiene unos motores, los Raptor estos de metano líquido, que son la primera vez que se utilizan, es decir, tiene unos retos considerables que dices, hombre, pues si ya llegamos en los años 60 a la Luna, sí, bueno, pero ahora quieres llegar con otras condiciones y con unos aparatos mejores que tienen que probarse. Pero bueno, sí, o sea, no llegarán en 2026 como está previsto. Eso. Bueno, pero en 100 años sí, ¿eh? Sí. No, esto ya es imparable, ¿eh? O sea, llegan seguro. Que en el capítulo que dedicamos cada semana a estudios que han aparecido en esta semana, hay una pregunta urgente en la medicina, y es ¿por qué tantos jóvenes y cada vez además más padecen cáncer? Y hasta ahora parecía que las estadísticas aumentaban por la mejora de las pruebas de diagnóstico, básicamente que se detectaba el cáncer de manera más temprana y de manera más común, pero eso no lo explica todo, ¿no? Y hay estudios en este sentido esta semana, ¿no? Hay mucha investigación sobre ello, sí, porque parece que el dato es correcto, ¿no? Hasta ahora habían sido observaciones anecdóticas de los médicos, un médico en India, otro en Houston, pero se han puesto de acuerdo para reunir todos los datos y bueno, tienen unas estadísticas bastante convincentes. Hay una docena de cánceres implicados.
cuando hablamos de jóvenes estamos hablando en este caso de menores de 50 años, porque, en fin, por ejemplo, un cáncer de colon es muy común en hombres de 60, más que en mujeres de 60, pero antes de los 50 es muy infrecuente. Y no estamos hablando de cáncer infantil, ¿no? Eso es una cuestión completamente distinta que tiene que ver más con la genética que con otra cosa, ¿no? Sí, desde luego que haya más screenings es un factor, y también el aumento de la obesidad y del consumo de productos procesados, ultraprocesados, son factores. Lo que pasa es que no llegan a explicar todo el aumento, ¿no? Se necesita alguna interpretación más. Y bueno, por el momento pues sí. Pero sí que es un punto interesante porque está confirmadísimo, y ven que los factores, había una frase en el artículo que decía, es que si fuera alguna de las cosas que estamos buscando lo habríamos encontrado. O sea, hay algo que está provocando estas cifras más altas que todavía, y posiblemente es una combinación de cosas, no es solo una, pero que no... Con toda seguridad es una combinación de muchas cosas, sí. Y es muy difícil, la cuestión es muy difícil de estudiar porque se supone que es que la alimentación, ¿cuál es el efecto de la alimentación desde que eras un bebé? Pues puedes coger a personas de 50 años ahora o de 40 años y pedirles que recuerden todo lo que cómo ha sido su alimentación o su estilo de vida durante toda su vida desde que eran niños, y que la gente, como decía una doctora, yo no me acuerdo de lo que desayuné esta mañana, como me voy a acordar de lo que comía cuando tenía 2 años. Es una cuestión muy difícil de estudiar, pero bueno, están en ello y los datos parecen claros. Hay un fenómeno ahí que hay que investigar. Vamos a dar el número de teléfono. Intentamos siempre dejar un huequecito al final por si alguien quiere preguntar vuestra opinión, o saber lo que pensáis de alguna de las cuestiones que hablamos o de alguna inquietud. Es el 638-855-349. Es un número de WhatsApp si alguien quiere dejar un mensaje, un número de teléfono o una nota de audio incluso. 638-855-349. Hace unos días se publicó también la primera evidencia de que los nanoplásticos que hay presentes en la comida o en el aire perjudican nuestra salud. Un estudio relaciona las partículas que se acumulan en las arterias con el riesgo de infarto, de ictus, de muerte. Pera y Javier, ya sabíamos que los microplásticos se acumulan en el organismo, incluso que llegan a la sangre o a la leche materna. Se daba por hecho que no era bueno, faltaban evidencias. Lo esperable a partir de ahora es que se publiquen más y más pruebas, ¿no? Sí, o sea, este artículo yo creo que es importante, ¿eh? O sea, es verdad que llevamos mucho tiempo hablando de nanoplásticos y de microplásticos. No sabíamos hasta desde hace tanto que se acumulaban en nuestro cuerpo. Recuerdo en esta sección hablamos de un artículo que demostró por primera vez que en las heces humanas había plásticos. Y allí todavía no sabíamos, o sea, sabíamos que los estamos ingiriendo, pero no sabíamos si pasaban en nuestro cuerpo. Y no llevamos desde 2016, o sea que tampoco es tanto. Después vimos que sí, que se acumulaban nanoplásticos que de alguna forma entraban por los intestinos o por donde sea en la sangre, se acumulaban en nuestro organismo, pero entonces te decían, pero tampoco sabemos si son dañinos o no, y podrían ser dañinos de dos diferentes fuentes, o sea, la parte física por obstrucción o lo que sea, o por los compuestos que llevan los plásticos, que dicen, no hay mucho, pero algunos pueden ser disruptores endocrinos, que con bajas dosis podrían causar problemas. Es decir, que hay allí la sospecha, pero claro, con un tema que dices, es que estamos llenos de plásticos, lo que nos dicen los datos, y que ahora dices, vale, por primera vez vemos que sí que son dañinos, dices, ostras, esto ya es motivo de alarma. La doctora Ana Cañas es directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental en el Instituto de Salud Carlos III. Allí llevan años investigando los efectos de los nanoplásticos en la salud, empleando, ahora nos lo contará, embriones de pez cebra como modelo de experimentación. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. También madre de Lucía, que nos está observando desde la cabina de control para asegurarse de que no decimos ninguna tontería, ¿no? Está en la mesa de mezclas. En la mesa de mezclas, que toque algún botón, si quiere, ¿no? que se divierta. ¿Cómo deberíamos interpretar este último estudio, Ana? Bueno, con mucha cautela, como todos los estudios científicos y sobre todo los que se publican de forma inicial con información de este tipo. Este estudio, la primera limitación que tiene es que se centra en pacientes con algún problema cardiovascular. Es una población de estudio de 300 pacientes, entonces ya de partida no podemos extrapolar esos resultados a la población general.
Pero es una evidencia científica que se ha obtenido a través de un estudio estadístico que ha resultado ser significativo. Entonces, eso está ahí y no podemos obviarlo. Es un New England Journal of Medicine, o sea, es una sí, muy por buena supuesto. revista. Entonces, bueno, también hay cuando haces este tipo de estudios de significancia estadística, es verdad que hay que tener en cuenta todos los factores que pueden afectar a esto. Y estos investigadores han tenido en cuenta muchos de ellos para quitarlos de la ecuación, por así decirlo, e intentar determinar únicamente la relación entre microplásticos y estos problemas cardiovasculares. Pero es verdad que leyendo el estudio hay algunos factores que no se han tenido en cuenta, como son el tema socioeconómico, que a día de hoy es fundamental y se ha visto que está claramente relacionado con muchos problemas de salud, el nivel económico y el nivel educativo. ¿Cómo afecta? Por la calidad de la alimentación. Supongo. Claro, por la calidad de la alimentación, también un mayor nivel educativo hace que quizás seas más consciente y tomes más medidas a la hora de tus hábitos, de cambiar tus hábitos o de dirigirlos hacia hábitos más seguros para tu salud. Más saludables. Más Pero saludables. si ya se han encontrado nanoplásticos en la sangre, en la placenta o la leche materna, significa que pueden traspasar todos los tejidos. Sí, pero aquí es fundamental el tema del tamaño. Hablamos de microplásticos y nanoplásticos. Desde el punto de vista toxicológico es muy relevante establecer esa diferencia. Todo es cuestión de tamaño aquí. Y hay muchas limitaciones científicas cuando hablamos de tema de nanoplásticos, porque todavía no disponemos de la metodología técnica necesaria para cuantificar los nanoplásticos. Sí, los microplásticos, pero no tanto los nanoplásticos. Y desde el punto de vista toxicológico, la gran relevancia la tienen los nanoplásticos, porque sí son capaces de atravesar las membranas, de acumularse en las células y en diferentes tejidos. Nosotros en algunas de las publicaciones que tenemos con el embrión de pez cebra hemos visto que atraviesan las membranas, se acumulan en cerebro, se acumulan en órganos sensoriales, en los ojos y los más grandes en el intestino. O sea, depende del tamaño, los que son más grandes se quedan únicamente en el intestino, en las branquias, y los que son más pequeños llegan a todas partes, llegan al cerebro, atraviesan la barrera hematoencefálica. Por entendernos y por imaginarlo, se quedan ahí, digamos, es un daño acumulativo. Sí, totalmente. O sea, los que llegan ahí, pueden moverse por dentro del organismo, pero una muy pequeña cantidad se elimina. Pero como digo, faltan muchos estudios de toxicocinética. Vale, pero seguro que sabéis cuáles son las fuentes mayoritarias de nanoplásticos. ¿En la botella de agua? Sí. O sea, ¿qué es? Sí, eso está clarísimo. Las fuentes principales en el ser humano son la alimentación, o sea, la ingestión de agua y los alimentos, fundamentalmente alimentos envasados y también alimentos marinos, o sea, peces y mariscos. Estas son las fuentes principales. Porque son peces que han consumido plásticos, claro. Dijo Ana mientras bebía su vaso de agua de plástico. Sí. O sea, pero como dices, todos tenemos nanoplásticos en nuestro cuerpo. Sí. Es que, a ver... Sí, nanoplásticos y muchísimas otras sustancias que nosotros estudiamos. ¿Y qué hipótesis tenéis de cómo pueden dañar a nuestro cuerpo? Cada vez hay más estudios. En los últimos 2 años ha sido exponencial el incremento de estudios que se han publicado sobre los efectos de los nanoplásticos en diferentes aspectos de la salud, diferentes rutas metabólicas y demás. Y en esos estudios se ha visto que efectivamente, sobre todo a nivel molecular, a nivel de alteración en la expresión de determinados genes asociados a determinadas rutas, ¿vale? Y se han visto a todos los niveles de genes relacionados con estrés oxidativo, con inflamación, con disrupción endocrina, con respuesta al sistema inmune. O sea, que están irritando, estresando a las células, generando inflamación y generando una respuesta inmune, ¿no? O sea, efectivamente, eso es claro. Lo que pasa que, siempre la otra parte es, que también yo creo que aquí estoy para ponerla sobre la mesa, es que todos estos estudios que se publican tienen también sus limitaciones. ¿Y cuáles son? Que actualmente, a nivel de investigación, estamos muy limitados por la falta de
nanoplásticos comerciales con concentraciones conocidas que nosotros podamos utilizar. Entonces, la mayoría de estos estudios se han hecho con un tipo de nanoplástico determinado, de poliestireno de 30 nanómetros, ¿vale? Entonces, claro, lo que hay en el medio ambiente no es esto, es una mezcla complejísima de nanomateriales de diferentes composiciones, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Todo eso va a afectar a la toxicidad y no lo sabemos. O sea, lo que tenemos son estudios muy concretos, muy específicos, con un tipo muy claro. Y entonces, bueno, pues que falta muchísimo por investigar y muchísimo por avanzar. Y que es difícil encontrar un modelo simple, ¿no? Donde que puedas utilizar de una manera reproducible, ¿no? Porque claro, si tenemos toda una colección de tamaños, de nano a microplásticos. Claro, nosotros... Esa es una parte complicada. Nosotros lo que hemos propuesto en un proyecto que acabamos de pedir, a ver si lo conceden, es trabajar con nanoplásticos que nosotros generemos en el laboratorio y que sean más reales. Es decir, en vez de comprar el comercial y ponerlo ahí a ver qué le pasa a la célula o al embrión, pues recoger del medio ambiente bolsas, botellas, lo que sea, que ya lleva su tiempo ahí, sometido a X e Y factores, triturarlos en el laboratorio hasta llegar al tamaño de nanopartícula y entonces exponer a nuestros organismos y a nuestros modelos de laboratorio a esa mezcla. ¿Cuánto dinero hace falta para esto? Mucho, y no tenemos mucho, la verdad. Pero, ¿cuánto habéis pedido? ¿Habéis tenido que solicitar una cantidad? Digo, para que la gente también se haga una idea de lo que significa investigar y de lo que cuesta una rotonda. Sí. ¿Sabes? Bueno, estos proyectos, este proyecto que hemos pedido lo hemos pedido al Plan Nacional del Ministerio de Ciencia y yo creo que la cantidad aproximada eran unos 150.000 lo que hemos pedido. Es poco, pero vamos, los proyectos que se suelen conceder rondan los 200.000 euros para 3 o 4 años. Sí, o sea, lo que pasa es que, a ver, tú dices, a mí me sorprende que no haya esta metodología que dices, pero es que ahora, por eso creo que es importante el estudio de hace un par de semanas, donde sí que demuestras que con sus limitaciones, pero que es muy plausible que haya una toxicidad, entonces ya no lo puedes obviar. De hecho, es que tendrías que empezar a poder medir en sangre cuánto tenemos, saber, incluso plantear terapias de cómo sacarlos del cuerpo. O sea, si llegamos a demostrar que sí que... Porque claro, hace un tiempo pensábamos que quizás no se absorbían los microplásticos por los intestinos, o que eran inertes, o que quizás no hacían daños. Bueno, pues igual puedes pensar que hay cosas más importantes a investigar, pero ahora no. Y yo no soy paranoico, que no tal, sí, pero... Sí, la evidencia está ahí. También te digo, desde mi experiencia, nosotros llevamos unos años, 4 años estudiando nanoplásticos, pero llevamos muchos más, 15, 20 años estudiando sustancias químicas en general, ¿vale? Entre ellas plastificantes y compuestos que se añaden a esos plásticos. Y están en todas partes y los tenemos todos en el cuerpo a concentraciones bajas. Y los metales, y causan efectos, claro. Los metales pesados también se van acumulando en la grasa del cuerpo, ¿no? Sí, y además en el caso de los nanoplásticos, una cosa también importante y que dificulta mucho el establecer las relaciones causa-efecto es que estos nanoplásticos en la naturaleza actúan como vehículos, como caballos de Troya, por así decirlo. En la superficie se genera un biofilm o película en la que se absorben otros contaminantes, sobre todo contaminantes orgánicos persistentes, pero también metales. Pero es que también pueden incluso adherirse microorganismos, bacterias, patógenos. Esas partículas entran en el cuerpo y nos están metiendo también ese tipo de contaminantes. Luego separar y discernir qué parte de efecto viene derivado de la partícula o de todo lo que se le pega encima, que es casi todo, por lo que dice. Sí. Y esta pregunta estúpida donde las haya, pero ¿esto cómo se limpia? O sea, si llegáis a determinar el daño que hacen, con lo que decía Pera, ¿se puede filtrar, por ejemplo, la sangre? ¿Se puede, de alguna manera...? No, esto hay que prevenirlo. O sea, una vez que está en el cuerpo, no... O sea, más que los mecanismos que tenga el cuerpo para eliminarlos. Pero se pueden hacer cosas previas para prevenir. Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, una de las mayores fuentes de nanoplásticos en las aguas residuales son el agua que sale de las lavadoras. ¿Por qué? Porque las prendas que utilizamos, el 70% de las prendas que utilizamos están hechas con materiales artificiales, con plásticos, con poliéster, con nylon, etcétera, etcétera. Entonces, de los procesos de lavado se van liberando muchas partículas que acaban en las aguas residuales.
Es verdad que los tratamientos de agua, de depuración de aguas, con el tratamiento terciario se eliminan entre un 90 y un 98% de estas de los microplásticos. Los nanoplásticos no sabemos. No sabemos mucho de ellos. Sí, claro, yo tengo una niña de 2 años que le calento la leche con el biberón de plástico en el... Olvídate. Yo asumo... Ana te ha mirado con una mirada de reproche. Yo asumo que ese plástico de ese biberón, que se sabe que está preparado para no dejar nanoplásticos, y no, le estoy metiendo a la pobrecita Ada, le estoy metiendo un montón de nanoplásticos. Nada, hay que intentar evitar los plásticos para calentar alimentos, o sea, vidrio, siempre. O sea, ante la duda, vidrio. Ante la duda, sí, porque bueno, que está claro que los materiales, sobre todo los de los niños, hay especial cuidado. Se prohibió en su momento el bisfenol A. Lo primero que se hizo fue prohibirlo para material, para envases de bebés, para biberones, Pero es que hay tantas cosas, tantos talatos, que solamente hay 4 prohibidos y hay una cantidad ingente de talatos que son aditivos de los plásticos. Es que además está hablando Ana mirándonos como diciendo, yo lo he visto. Ya. Vosotros no lo habéis visto, pero yo lo he visto. Además, yo me acuerdo con una entrevista con tema de toxicidad, porque yo soy químico de formación, entonces los químicos siempre hablamos que la cuestión es de dosis. Y dicen, no, en estas sustancias no es cuestión de dosis. En estos disruptores endocrinos o lo que sea, con dosis muy bajas ya puedes... Al final las hormonas pasa lo mismo en el cuerpo. Una pequeñita hormona pues tiene un impacto grande. No es cuestión de tener más o menos, sino que estén y ya fastidian. Y sobre todo, muy importante aquí, el tema de las poblaciones vulnerables. O sea, no es lo mismo un niño pequeño que está en proceso de desarrollo ante una concentración muy pequeña de un disruptor endocrino que una persona adulta, que los efectos no tienen comparación. O sea, hay que tener especial cuidado con embarazadas, con niños pequeños, etcétera. Y eso aplica para todo, nanoplásticos y cualquier tipo de... ¿Dónde? ¿Hay algún argumento por el que deberíamos seguir utilizando plásticos de un solo uso? Porque los plásticos los tenemos por todos lados, ¿no? Y son maravillosos, claro, y sin ellos no funcionaría nuestra sociedad ni aspectos del comercio muy importantes. Pero los de un solo uso, desde luego, estamos dejando todos los mares y los océanos hechos un vertedero, ¿no? No es la solución. O sea, echando un vistazo esta mañana a algunos números, en 2021 se produjeron 400 millones de toneladas de plástico. Solamente 13 millones de toneladas se reciclaron. El resto está ahí. Entonces, la solución no es utilizar plásticos de un solo uso, es utilizar alternativas al plástico. Y eso está cada vez más claro, aun cuando no estemos seguros de cuál sea el mecanismo por el que los nanoplásticos pueden alterar la salud, ¿no? Esto es un mensaje claro. Yo creo que el mensaje aquí es, por supuesto, intentar, en nuestra medida de lo posible, cambiar algunos hábitos, que todos podemos, pero esto no conseguiremos nada únicamente cambiando los hábitos de los consumidores si no viene acompañados de medidas políticas, de decisiones, de reglamentaciones, de prohibiciones, de control, de que regule el uso, la producción primero y el uso de esos plásticos, porque es que de otra manera esto es inviable y no parece que estén en ello. Hablando de política, el proyecto ese que has pedido de 150.000 euros es la mitad de una mordida en una compra de mascarilla. Eso en un sobre B no ocupa nada, ¿no? No ocupa nada. Una última pregunta que te quería hacer es el nivel de ingesta de nanoplásticos es mayor cuando se deriva del uso de botellas de plástico, o si consumes una cantidad habitual de pescado, una dieta mediterránea, por ejemplo, estás consumiendo más nanoplásticos. El tema de evaluar la exposición a nanoplásticos, como os decía antes, es todavía objeto de investigación, porque no hay técnicas que permitan determinar la cantidad de nanoplásticos, ¿vale? Lo cierto es que con respecto al agua embotellada que me dices, hace un tiempo, no recuerdo cuántos meses, salió también una publicación muy alarmante, que habían encontrado muchísima más cantidad de microplásticos, porque en ese caso medían microplásticos, en agua embotellada que en el agua del grifo. Entonces, claro, fue como, madre mía, qué locura. Pues que es una realidad. O sea, en el proceso de embotellado del agua, en todo ese proceso atraviesan diferentes tuberías, la mayoría de ellas fabricadas de plástico, mientras que el agua del grifo,
está mucho más limpia en ese sentido. Tú piensas que tiene cloro, no, tiene cloro, la otra tiene nanoplástico. Sí. Lo de rellenar la botella de plástico, ¿qué te parece? No me parece. Idea, ¿no? Y lo de dejarla ahí al sol 2 días, no me parece. Te ha vuelto a mirar mal. Botellas de cristal. Si yo no lo veo. Botellas de cristal. Y claro, el pescado... También has torcido el gesto cuando te lo he dicho. Sí. Es tan difícil de cuantificar, ¿no? Sí, es difícil de cuantificar, pero sí que hay estudios ya que han determinado las concentraciones de microplásticos en pescados. Tampoco es alarmante. O sea, igual que, por ejemplo, en el tema del pescado, a mí se me va la cabeza siempre a pensar en el mercurio, que también es otro tema que nosotros hemos estudiado mucho. Es verdad. Claro. Qué depresión estoy cogiendo. Sí. En el caso de los microplásticos no hay tantos estudios. Están ahí. Es verdad que nosotros nos comemos el músculo del pescado, es decir, la carne. A mí me gusta la piel. Pero quiero decir que los microplásticos se van a acumular sobre todo en las branquias del pescado, no van a llegar al tejido. Los nanoplásticos está por ver. Oye, seguramente Ana, sí, pero... Y ocurrirá, supongo que, como ocurre con el mercurio y los metales pesados, ocurrirá que cuanto mayor sea el pez en cuestión, ¿no? O sea, que sea un predador más alto en la cadena trófica. Bioacumulación. ¿No? Supongo que ocurrirá lo mismo. Sí, con los plásticos, ocurrirá lo mismo. Cuanto más tiempo de exposición, más acumulan. O sea que... Ana Cañas, que es directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental en el Instituto de Salud Carlos III. ¿Cómo me gustaría que la transferencia de 150.000 llegara mañana mismo o en un par de días? Estaría bien. Después de escuchar esta conversación. Ojalá alguien lo tenga en cuenta. Gracias por venir, Ana. Gracias a vosotros por invitarme. Y a oyentes, me parece que nos da tiempo solamente una llamada desde Sevilla. Consuelo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero, enhorabuena por este programa de científicos. Llevo años escuchando. ¿Años? Porque quiero saber qué pasa en la cabeza de las personas. Es muy difícil. Y mi pregunta es porque llevo un duelo desde hace 2 meses. Entonces, quería saber si estos científicos me pueden dar una explicación qué personas son vulnerables para padecer el TOC. ¿Qué personas son? Trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Si es un problema neurológico de nacimiento o es o viene dado desde la niñez por el ambiente donde se haya criado, pues, o algo. Si hay algún estudio sobre eso. Seguro que Javier sabe algo. Gracias, Consuelo. Javier. Lo ignoro. Aunque no, el TOC, no, que yo sepa, no tiene ninguna relación con la genética. Trastornos obsesivos compulsivos se deben a un aprendizaje erróneo de alguna actitud, como por ejemplo no poder salir de casa porque hasta que no compruebas 20 veces que has apagado la luz. Pero el duelo, yo creo que es más de trauma, ¿no? Claro, si tiene un trauma, lo que sí que se ha visto es que después de un trauma quedas sensibilizado para otros traumas y te afectan más. Pues deberes para la semana que viene, ya sabéis. Espera, Javier, gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.